¿Qué tal? Buenos días. Solamente vamos a dar un minuto a unos minutos para que, bueno, llegue la hora de inicio y comenzamos. Muchas gracias.
Bien, buenos días, gracias por su atención. Entonces, vamos a comenzar con este webinar. Bueno, el nombre está enfocado a la programación de máquinas de ilustración por hilo. Lo vamos a realizar enfocado a una máquina Chemer, y la programación de la parte de fresado lo haremos atendiendo para una máquina de HAS-BF. Entonces, la idea es que conforme vayamos avanzando en la programación, pues vamos revisando un poquito del código que vamos obteniendo. Bien, entonces, ¿cuál es la idea o cómo vamos a ir avanzando? Primero, ya algunos nos conocen, pero vamos a hacer una breve presentación de lo que es Cimatech. Cimatech es un distribuidor de soluciones CAD/CAM, lleva alrededor de 30 años en el mercado, y podemos resumir que tenemos 3 canales principales o de software que representamos, que es Cimatron, que es una plataforma CAD/CAM especializada para el diseño de moldes y troqueles, y también incluye la parte de fabricación, como es la programación de centros de maquinado, 3, 4, 5 ejes y torno. Por su parte tenemos Ficus en sus diferentes plataformas, y que está caracterizado también por ser un CAD/CAM muy amigable, muy sencillo. Por ahí es muy conocido la parte de programación de hilo, pero también tenemos las soluciones para fresado y para torno. Y bien, también somos distribuidores de 5, que es el famoso DNC y editor de código. Entonces, ¿en qué va a consistir lo que vamos a revisar el día de hoy? Es realmente muy sencillo. Vamos a trabajar una pieza, pero la idea es mostrar que con Ficus pues podemos trabajar piezas que son pues muy representativas de troquelería. Vamos a trabajar sobre una matriz. Entonces, primero estaríamos realizando la programación de fresado 2D, posteriormente la programación de hilo, y pues ya daríamos paso a la respuesta, a las respuestas de las preguntas que ustedes nos hicieron. Entonces, bueno, vamos a pasar directamente a la plataforma. Comentar, estamos hablando de Ficus Plus, y vamos, antes de comenzar de lleno, si se puede decir, vamos a mostrar un poquito de la interfaz. Es una plataforma muy completa. Yo tengo desde la parte de generar un croquisado 2D, la parte de diseño, y tal vez algunas opciones de ensamble: medir, reparar y preparar. Aquí es muy importante hacer énfasis en esto, porque pues su motor de sólidos pues es muy potente, y nos ayuda muchas veces a trabajar con superficies que por ahí nos importan de manera muy adecuada. Entonces, pues bueno, vamos a trabajar con un archivo STEP. Y pues bueno, antes de comenzar con la programación, vamos a plantear un poquito de cómo lo vamos a estar enfocando. Bien, entonces vamos a verlo en este momento desde arriba. Ok, y pues bueno, como comentábamos, pues es una matriz de corte. Bien, estamos viendo, pues tenemos por aquí varios barrenos, los tenemos representados en un color rojo. Estos barrenos ya en un proceso de fabricación estaríamos pensando que los vamos a trabajar con hilo. Y en la parte, bueno, como medios de sujeción tenemos unas cajas para tornillo M10. Estas las estaríamos fresando. Y pues bueno, tenemos algunos chaflanes que pues están más enfocados a que esta pieza encaje en el ensamble, tal vez en el portamatriz. Y bueno,
y también haciendo espacio o considerando que, pues bueno, normalmente en un troquel tengo muchos componentes y también estos me sirven muchas veces para definir orientaciones o algún tipo de ayuda en el ensamble. Bueno, en la parte eh, media tenemos nosotros lo que sería la matriz o la parte del corte y tenemos una configuración de vida y desahogo. Entonces, pues la idea va a ser programar estas dos partes. Vamos a ver cómo lo hacemos de una manera muy sencilla, pero también esta matriz está seccionada. Esta pieza es parte de un, bueno, o lo que se hizo fue como el componente que va en esta parte tendría ciertos desgastes, lo que se decidió fue seccionar y también para facilitar su ensamble. Entonces estamos pensando que es una matriz seccionada. Entonces, pues bueno, pasaríamos a trabajar primeramente con la parte de fresado y comentar que, pues bueno, en esta plataforma nosotros podemos realizar la programación eh, en la misma sesión. Entonces, pues bueno, lo que vamos a hacer es indicarle que vamos a iniciar una sesión de fresado. Ok, y pues bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Eh, lo primero, yo puedo definir mi origen. Para este ejemplo, lo podríamos dejar en la parte superior o tal vez pensar que estamos utilizando algún tipo de prensa magnética y por alguna cuestión no podemos bajar. Simplemente por, eh, bueno, por ilustrar un poco, lo voy a dejar en la parte, lo podría poner en la parte inferior o dejarlo en la parte superior. Así vamos a estar trabajando. Eh, la filosofía se basa, de programación se basa en ir atendiendo estos botones que dicen continuar con. Entonces, pues bueno, la mayoría del tiempo hacemos caso de estas propuestas. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir las superficies que van a estar involucradas en la programación. Este tiene dos objetivos. El primero, pues, es que el software conozca lo que yo voy a estar trabajando. Y la segunda, pues, es ayudarme con la definición de mi material. Entonces, seleccionamos todo. Y entonces, pues, lo que hace el software es que ya conoce cuáles son las caras, superficies que yo quiero estar trabajando. En este momento no lo quiero ver, pero la ventaja es que en este momento yo también ya tengo calculado el sobrematerial o material que voy a estar trabajando. Entonces, como comentamos, vamos a seguir pues el proceso que estaría o muy similar al que sería en ya en la fabricación o en la práctica. Entonces, pues vamos a comenzar con los barrenos. Los barrenos los vamos a realizar de la siguiente manera. Primero voy a programar todos los centros. Entonces, simplemente voy a seleccionar todos estos elementos. Uh-huh. Lo voy a hacer de esta manera para que yo tenga este resultado. Voy a decirle que quiero asignar colores y le digo que lo calcule. Entonces, por aquí voy a hacer una pausa para explicar qué es lo que estamos obteniendo y va a ser algo de este tipo. Yo tengo la detección de diferentes perforaciones. Tengo por aquí una perforación en color azul y solamente debo de usar por aquí algunos valores para que corresponda a lo que sería las profundidades reales. Entonces, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Es ya la detección de grupos de barrenos. Tengo una perforación que va a ser pasada a 11, la perforación de 18 que está aquí en el centro, perforación de 10, tengo dos, y una perforación de 8.5. Entonces, ya lo tengo detectado. Lo que voy a hacer a continuación, pues simplemente es indicarle que quiero generar
una broca de centros, en una broca de centros, y le voy a decir que simplemente lo haga a 4 milímetros de profundidad. Y pues bueno, lo calculamos. Así de simple, ya tengo mis puntos para todos mis barrenos. Lo que voy a hacer a continuación es generar el taladrado, que sería el barreno previo para todas las operaciones de hilo. Vamos a comentarlo primero. Entonces voy a meter broca de 5 milímetros en esta parte, aquí, aquí y en el centro. Por aquí estamos considerando que tenemos un desahogo de material pues muy bueno, o algo o relativamente grande, debido a que en ocasiones pues es la indicación que tenemos para la fabricación. Como este material sería tratamiento térmico, pues muchas veces necesitamos hacer un desahogo de ese. Entonces, pues vamos a continuar. Lo que haría es indicarle una nueva perforación. Ok. Y simplemente vamos a hacer esto. Vamos a cambiar nuestra herramienta. Vamos a decirle que queremos una broca de 5 milímetros. Lo voy a definir como un ciclo de descarga de viruta. Para hacerlo un poquito más rápido, pues voy a definir una profundidad de pasada axial o de picoteo de 5 milímetros. Yo tengo la posibilidad de decirle cómo quiero que genere el fondo. Yo le voy a decir que quiero que rompa. Y pues bueno, estos serían los parámetros generales. También me puedo ir a avances y revoluciones, pero lo que queremos o lo que queremos hacer énfasis es que si me voy a grupos, aquí yo tengo los diferentes agrupaciones que hicimos en un paso previo. Entonces, yo voy a querer que perfore en todos los barrenos, menos en los que voy a perforar con otra medida, que sería con una broca de 11, pero eso lo haría un poquito más tarde. Entonces calculo y bueno, ya tengo mis barrenos de 5 que comentamos van a ser guías. De hecho, lo vamos a eliminar de este. Estaríamos repitiendo, no me interesa. Entonces lo tenemos para la perforación de 10 y de 8.5. Ya lo único que tendríamos que hacer pues es repetir este paso. Lo vamos a hacer de manera un poquito más rápida. Vamos a meter la broca de 11. Ok. Vamos a darle 6 milímetros. También que rompa. Pero en los grupos pues obviamente solamente vamos a estar considerando la broca de 11. Bien. Lo calculamos. Ok, los tengo en nuestros 4 extremos y terminaríamos realizando la perforación de una broca de 18. Entonces simplemente voy y busco mi broca. Y 18, por aquí voy a definir una pasada axial o picoteo de 9 y le digo que rompa. Entonces nuevamente me voy y calculo y ya tendría todos mis barrenos. Bien. Entonces, yo puedo terminar las cajas de una manera muy sencilla o dar la medida para las cajas. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Sería, por aquí estoy haciendo simplemente un respaldo. Sería generar una operación de contorneado y esto lo hago de la siguiente manera. Es muy sencillo. Simplemente le digo, bueno, quiero generar contornos. Y aquí lo interesante es que yo los puedo hacer directamente sobre el modelo. Entonces simplemente voy a seleccionar este borde, este y este. Ok. Y bueno, ya tengo mi contorno. Simplemente voy a hacer algún ajuste. Y con eso estoy garantizando que la compensación va a ser interna. Entonces, ya tengo mi contorno. ¿Cómo lo estaría trabajando? Lo vamos a enfocar de esta manera. Primero, defino mi profundidad. Es de -20. Bien. Y pues bueno, simplemente le digo cómo es que los quiero trabajar. Sería o generar una operación de contorneado.
Voy a seleccionar una herramienta, en este caso va a ser una herramienta plana. Tengo diferentes estrategias, sería una Z constante helicoidal, voy a trabajar con Z constante, una pasada cierta de 3 milímetros, todos estos valores son representativos, y estaría trabajando con mi pocket. Entonces, le digo que calcule, y lo que voy a tener como resultado, pues es ya la medida de las cajas. Bien, ok, lo vemos en esta parte. Muy bien, entonces, pues bueno, ya tendré habilitado yo lo que son mis desahogos, mis cajas, y tal vez para esta parte de los chaflanes estamos conscientes que muy difícilmente los podríamos hacer en esa misma, en esa configuración. Me refiero a que si estamos sujetando con una prensa, pero lo vamos a hacer con fines ilustrativos solamente, y lo generaremos de la siguiente manera. Nuevamente le indico que quiero generar un contorno, sería un contorno, y me voy a limitar solamente a hacer la definición de este lado, ¿no? Para que sea un poquito más clara. Le digo que esa es la parte que quiero trabajar. Ok, ese es mi resultado. Simplemente verifico que la compensación sea adecuada, y aquí mismo yo puedo definir lo que son mis profundidades. Mi nivel de contorno es en 0, mi altura yo la voy a definir y quedaría evaluada en -38. Entonces, sobre este mismo contorno seguiría trabajando. Lo único que voy a hacer es, bueno, decirle que quiero generar, ya sea nuevamente un contorneado. Bien, voy a seleccionar una herramienta un poquito más robusta, sería tal vez una herramienta de 25, radio punto 5. Lo voy a trabajar con una Z constante, una profundidad axial de 3 milímetros. Yo puedo definir un margen de acabado, como les repito, pues lo queremos hacer con la mayor simplicidad, simplemente es ilustrativo. Bien, y lo que tendríamos como resultado sería lo siguiente. Vamos a calcular. Ok, tendríamos algo de este tipo. ¿Qué podemos considerar? Pues que si ponemos a trabajar la herramienta de esa manera, pues podría comer mucho material, ¿no? Entonces, podemos proponer lo siguiente. Si yo me voy a opciones, puedo decirle que genere pasadas de desbaste. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir que sí queremos activar las pasadas de desbaste. Van a ser 2 y vamos a darle un espacio de 17 milímetros. Bien. Adicionalmente, nos vamos a ir a activar una parte de entrada que suavice el enganche de material. Entonces, calculamos nuevamente y el resultado que tendríamos es el siguiente. Bien, ok. Vamos a pasar por aquí. Tenemos 2, vamos a dar una. Está contando también la primera pasada. Entonces, por ahí solamente era una, con un espaciamiento de 17 milímetros. Entonces, esto es lo que queremos como resultado. Y bueno, les comentaba, hicimos una programación muy simple, y nuevamente el enfoque que estamos haciendo es habilitar el material o el material previo para cuando nosotros trabajemos ya la definición de hilo. Entonces, lo estamos haciendo de esta manera. Lo que vamos a hacer a continuación es simplemente ver la parte de simulación, ver cómo quedaría nuestra pieza. Entonces vamos a pasar a la simulación de material. Bien, entonces, bueno, vamos a checar. Simplemente vamos a, bueno, dentro de las opciones nosotros podemos tener diferentes
representaciones de nuestro stock, lo vamos a poner en modo opaco. Al momento nos interesa mucho ver el toolpath, que sería el recorrido de herramienta, y vamos a comenzar con la simulación. Entonces, comentamos que nuestros primeros movimientos eran la parte de los centros. Entonces vamos a tener nuestros centros, los habíamos programado a -4. Bien, tenemos nuestros centros. Posteriormente vamos a tener las brocas de 5, que habíamos comentado que están más enfocadas para la parte de que habiliten la entrada del hilo. Entonces tendríamos en 3 posiciones la broca de 5 milímetros. Bien, y pues bueno, por último tendríamos ya la broca de 11, que es el barreno pasado de la caja de 10 de M10. Tenemos estos taladros. Y por último programamos una broca de 18, que es la que me habilita el material en, bueno, por ahí ya están entrando las, por ahí tuve un pequeño error, pero bueno, ahorita lo podemos modificar, que sería el habilitar el material para la parte del tratamiento. Entonces, estamos viendo que por ahí tenemos un error, lo voy a verificar. Simplemente es hacer lo siguiente. Es ubicar la perforación de 18 y en grupos, por aquí está el error. Tendría que tener solamente perforación de 18. Pues bueno, no pasa nada. Igual, la idea es que también, pues por medio de la simulación, yo pueda ver esos tipos de errores. Entonces regreso a la simulación de material. Bien, y pues bueno, como comentamos, las dudas que tengan o preguntas pueden ir depositando ahí en la zona de preguntas y respuestas. Por ahí tenemos Q&A y tiene el símbolo de interrogación. Entonces, esta parte ya la vamos a hacer un poquito más rápida. Vamos a dejarla que corra. Sería la parte de las brocas de centros. Bien, las brocas de 5 milímetros nuevamente. Bien, hacemos el cambio para la broca de 11. Y finalmente la broca de 18, como lo habíamos comentado. Posteriormente tenemos el desahogo en las cajas. Bien. Ok. Bueno, entonces así lo vamos a dejar. Y como comentamos, pues la parte o la idea de todo esto es que al final de cuentas lo que nos interesa a nosotros pues es generar el código que estaríamos enviando a nuestra máquina. Como comentamos, pues lo estamos haciendo o pensando en una máquina HASS-BF. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar nuestro código, vamos a indicarle que queremos procesar. Y bueno, tenemos nuestro buscador para la máquina HASS. Y habíamos comentado que pues lo que nos interesa es, o estaríamos haciendo un poquito, es verificar nuestro código. Entonces, pues bueno, en la parte principal tenemos algo de información de cuándo se realiza esta sesión, cuál es nuestro control, es un control HASS. Y antes de cada operación nosotros tenemos la parte de la descripción de la herramienta. Comentamos que íbamos a utilizar primero una broca de centros. Bien, por aquí tenemos nuestras revoluciones y primero encontramos un ciclo taladrado G81, sus respectivas coordenadas. Posteriormente programamos la broca de 5 milímetros. Nuevamente tenemos un ciclo. Ya tenemos un ciclo de descarga de viruta o un G83, también con sus coordenadas. Y pues bueno, vamos avanzando en el código. Después tenemos la broca de diámetro 11, su respectivo ciclo de taladrado. La herramienta de 18 también con su ciclo, nada más para un barreno.
Y ya en la parte final tenemos la parte de fresado para las cajas. Y pues esto lo habíamos programado con un cortador de 12 milímetros. Ok, bien. Entonces, bueno, aquí ya nada más quedaría considerar pues que tal vez ya podríamos dejar la pieza medida o dependiendo de las consideraciones tendríamos que dejar sobre material, pero bueno, eso sería un poquito en la definición del proceso. Dejando eso un poquito de lado o teniéndolo en mente, pero que lo estamos obviando, lo que vamos a hacer es ahora pasar con la programación del hilo. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Comentamos que todo lo podemos hacer en la misma sesión y lo que vamos a hacer es esto. Ahora le voy a indicar que queremos pasar a la parte de programación por hilo. Lo puedo hacer desde esta parte. Una nueva trayectoria de hilo. Bien. Entonces, nuevamente tenemos esta interfaz y aquí es muy importante atender a esta parte, dice tecnología. Lo entendemos como tecnología, pero al final de cuentas yo lo que hago es definir mi máquina. ¿Por qué? Para la parte de hilo sí es muy importante tener en cuenta la salida, ¿no? El código varía mucho dependiendo de fabricante y también de los modelos, porque la programación del hilo pues siempre depende del material, de la altura del hilo, de la rugosidad que yo quiera obtener, pero todo esto está en relación a tablas que ha desarrollado el fabricante. Bien, entonces, en esta parte que tendríamos que poner atención es que tradicionalmente para el hilo yo tengo mi cero en la parte inferior. Entonces, por aquí lo vamos a definir, vamos a poner menos 38. Esta es la medida o la altura que tiene mi material. ¿Podemos ver? Entonces, tenemos menos 38. ¿Cómo vamos a estar trabajando? Por aquí voy a darle en aceptar, no voy a seguir esta opción para mostrarles un poquito más detallado cuáles, cuáles son las diferentes opciones como podemos trabajar con Ficus. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A pesar de que sean programación 2D o 4 ejes, yo tengo múltiples opciones para realizar la programación. Entonces, yo si quiero realizar la programación, puedo hacerlo ya sea por selección XY, que sería en base a contornos, o por selección de superficies. Vamos a tratar de mostrar la mayor cantidad de opciones. Entonces, la primera parte la voy a hacer por selección XY. Entonces, lo que voy a hacer es habilitar que mi movimiento de entrada sea automático. ¿Qué voy a ganar con esto? Es que cuando yo tome estos bordes, pueda generar esto. Le voy a dar OK. Y como podemos ver, de manera automática me está seleccionando mi contorno y mi movimiento inicial, que sería donde inicia mi hilo. ¿Ok? Y pues bueno, esta fue también parte de las razones por la cual cuando realizamos la programación de fresado, hicimos un desahogo con un barreno de 5 milímetros para poder habilitar la entrada del hilo en esta parte. Entonces, un poquito más adelante vamos a comentar acerca de cómo definimos las condiciones de corte. Ahorita, para darle un poquito más de continuidad, voy a seguir con la programación de las diferentes geometrías. Entonces, comentamos, tenemos diferentes métodos para realizar la definición. El método anterior fue realizando una selección XY. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Comentamos que, pues bueno, esta matriz está seccionada. Yo lo que quiero hacer es definir diferentes condiciones. ¿Por qué? Para la parte del corte, que sería la parte que tiene el filo y desahogo,
en la parte del filo o de la vida, me interesa tener cierta precisión y cierto acabado. Entonces, estamos conscientes que ahí tendríamos mayor cantidad de cortes. Tal vez para la parte del desahogo me interesa solamente dar medida, dar un solo corte. Y en esta parte me interesa dar cierta precisión, pero no estoy muy enfocado al acabado. Entonces, me voy a la parte de selección de superficies, perdón, una nueva pieza, primero para indicarle que estoy generando otra, o estaría generando otro corte. Le voy a indicar que voy a definir a través de superficies y lo único que voy a hacer es lo siguiente, voy a dar un doble clic en esta cara y lo que hace Ficus es que busca la tangencia y puede encontrar ese contorno. Entonces, simplemente voy a continuar en mi movimiento de entrada. Y bueno, yo tengo, vamos a ver por aquí, mi superficie, vamos a dar doble clic aquí, ahí está. Ok, aquí le está reconociendo, perdón, estábamos obviando esta parte. ¿Qué pasa? Reconoce la superficie, pero tenemos un paso previo. ¿Qué está pasando? Me está detectando dos posibles bordes para la entrada. Entonces, en esta parte tengo dos bordes, voy a seleccionar el que está más recto, porque tal vez si selecciono este, pues que intentaré hacer como una inclinación. Entonces vamos a seleccionar los más rectos. Y bueno, ya tengo mi geometría. Aquí, ¿qué tenemos como opciones? Es que si podemos observar, nosotros tenemos una flecha que nos indica el sentido o hacia dónde está cargado el hilo. En la parte de detalles de la geometría, nosotros tenemos una opción para poder invertir esta zona, ¿no? Esto es importante entender que solamente, bueno, es una opción que en unas ocasiones me va a servir mucho, pero normalmente lo hace de buena manera. Lo que tendríamos que hacer a continuación sería definir el movimiento inicial y estamos conscientes que como movimiento inicial vamos a tener toda esta zona. Para eso habilitamos nuestra broca de 18 milímetros. Entonces, lo vamos a hacer así, un movimiento inicial. Y aquí, pues simplemente debo de asegurarme que entre en esta zona. No requiere mucha precisión. Bien, esto pues lo hace solo la máquina. O lo haría, ¿no? Los enhebrados son automáticos en este tipo de máquinas. Bien, entonces, ese es el resultado que nosotros tenemos. Entonces, al momento, pues ya tenemos el corte o la definición de estos barrenos, este contorno abierto, y lo que vamos a hacer a continuación es definir el corte de la matriz y el desahogo, ¿no? No importa que sea un contorno abierto, yo lo puedo definir de esta manera. ¿Cómo lo voy a hacer? Nuevamente le voy a indicar que quiero programar una nueva pieza. Ok. Y bueno, lo vamos a hacer de esta manera. Es indicarle que quiero una selección XY. Simplemente doy doble clic sobre este borde. Como pueden ver, detecta todo el contorno y damos en aceptar. Entonces, ¿cómo va a estar o cómo va a estar definida? Lo que vamos a hacer es esto, vamos a arreglar un poquito la geometría, le voy a decir que está colocado o está descansando sobre el XY, que habíamos comentado, pues es lo tradicional o lo más común para la máquina de hilo. Entonces, este tiene una altura de 38 milímetros. Y listo. Es lo que nosotros queremos. Ahora vamos a habilitar nuestras entradas, sería nuestro movimiento inicial. De esta parte, aquí lo voy a tratar de hacer recto.
y que más o menos encuentre esta misma entrada. Bien. Entonces, ya tenemos nuestro movimiento inicial. ¿Qué vamos a hacer? En algunas ocasiones, si nosotros no tenemos las herramientas adecuadas, este tipo de cortes pudieran ser problemáticos. Me refiero a que si no tenemos una buena visualización por ahí del espacio y de lo que está pasando con nuestra geometría, nos podría un poquito complicar de cómo es que nosotros tenemos que hacer los desplazamientos de los contornos y las definiciones de los ángulos. Me refiero a que cómo nosotros podríamos programar la vida, que es la parte recta, y el desahogo. Pues esto lo vamos a hacer muy sencillo, lo vamos a trabajar con un asistente, que es el Wizard Collar. Bien, entonces ya vamos a nuestro Wizard Collar. ¿Y cómo trabaja? Primero, tenemos que indicarle cuál es el tipo de collar. Esto está más enfocado a la orientación y al tipo de collar, ¿no? Podríamos tener un collar en ambas direcciones, el tipo con necesidad de abajo o con en ambos lados, que sería como un tipo trampa, ¿no? Lo que tienen las boquillas de funcionadoras en ese. Entonces, si lo hacemos como en el enfoque más tradicional, que es el que tiene nuestra pieza, lo único que tenemos que hacer es indicarle, pues la configuración que tenemos sería que en altura tenemos 38, aquí tenemos nuestro diagrama, y de vida tenemos 5 milímetros. Bien, entonces, vamos a definir 3 grados de desahogo. Pasamos a la siguiente definición. Aquí le indico yo cómo quiero que trabaje los desahogos, y lo voy a hacer como estándar o isorradio. Siguiente. Y bueno, en esta parte yo le indico cómo es que queremos trabajar, porque yo voy a hacer o voy a utilizar un wizard para aplicar las condiciones de corte ya. Esto no lo habíamos hecho para no meter mucha información, pero aquí ya lo vamos a hacer. Y le voy a indicar el orden en el cual yo quiero cortar. Es decir, primero voy a cortar mi desahogo, que sería la parte inclinada, y posteriormente voy a cortar la vida, que sería la parte recta. Entonces le damos en aceptar, ¿y qué va a pasar? Lo que sucede es que de manera automática yo estoy llamando un wizard donde yo defino todas las condiciones de corte que yo quiero aplicar para la programación. Es, perdón, es atender esta información, me dice que voy a trabajar con el desahogo, vamos a ir avanzando en este wizard. Entonces esto es ya prácticamente lo que nosotros vamos a sacar en el programa, ¿no? Y también haciendo énfasis que es prácticamente lo que hacemos nosotros cuando programamos en una máquina HMR, que es primero definir el material. Ese sería el código para el acero. Nuestro material de hilo va a ser brass, el diámetro de 0.25. Y aquí interesante, como yo estoy trabajando para la altura de 38 milímetros, aquí la detecta, por tabla sería esta 50, y el ángulo es de 3, y aquí yo voy a definir el número de cortes. Como estamos más interesados simplemente o no estamos interesados, perdón, en la rugosidad, voy a definir solamente un corte para el desahogo, dar siguiente, y pues bueno, aquí simplemente es hacer que coincida con el formato que estamos trabajando en HTML. Vamos a dar siguiente. Dependiendo de la geometría, yo podría aplicar redondeos en las esquinas, algún tipo de tratamiento en la esquina. Siguiente, dependiendo del tipo de corte, para punzones es muy normal que yo genere un remanente. El remanente mantiene sujeta la pieza, normalmente para cavidades no aplica. Puedo definir tipos de entradas, ya sea libre, perpendicular, lágrima, semicírculo. Nos vamos a ir con lo más simple, que sería libre. Siguiente. Y he llegado a la parte final de la definición de los parámetros del desahogo. Lo que voy a hacer es
darle en aceptar y calcular. Por ahí dura un poquito trabajando en el wizard. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos a continuación? Es esto. Tenemos ahora las definiciones para la parte recta, que sería la vida. Tenemos las mismas condiciones, pero aquí lo que nos interesa pues es definir una mayor cantidad de cortes buscando un mejor acabado y cumplir con cierta rugosidad que nos exigen. Vamos a definir 3 cortes. Siguiente. Y bueno, definimos que son 3 cortes. Vamos a tener incrementos de 100. Esto para que coincida con nuestro formato de nuestra máquina. Siguiente, siguiente y termina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a checar lo siguiente. Como resultado, pues al momento yo tengo programado lo que es la parte de desbaste para la zona del desahogo y la parte de la geometría, perdón, y la parte de la vida, ¿no? Que esta tiene 3 pasadas. Bien, entonces, pues bueno, lo que vamos a hacer es checar el código. Me voy a llevar estas 2 operaciones y le voy a decir que, bueno, lo va a tener que hacer desde acá arriba. Vamos a tener que postprocesar, checar el código. Bien, como comentamos, pues nuestra salida la estamos enfocando para la máquina Chema. Entonces, le vamos a decir que vamos a postprocesar. Y por acá tenemos nuestro código. Si lo analizamos, ¿qué vamos a tener? Primero, tengo dos, bueno, en un principio tengo mis identificaciones de offset. Aquí están. Y un poquito más abajo tengo la parte de los encabezados. Empezamos por esta parte. Aquí lo que estoy haciendo es sacar las condiciones de amperajes y voltajes y velocidades para la parte del desahogo. Un solo corte sería esta nomenclatura y en la parte de abajo yo estoy trabajando la vida, que comentamos son 3 cortes. Entonces, para nuestro primer corte tenemos toda esta parte que, como ustedes pueden ver, pues tenemos solamente, bueno, tenemos un solo corte con la inclinación y un poquito más abajo tenemos ya la parte del desahogo, perdón, de la vida con los 2 cortes. Bien, ¿qué podemos checar? Comentamos que esta es la parte del desahogo y aquí lo podemos ver. Tenemos A3, que sería el ángulo que programamos. Y bueno, con la parte recta, pues ya no tenemos nuestro ángulo. Bien, entonces, pues bueno, esto sería todo. Vamos a dejarlo por aquí para poder atender las preguntas. Nuevamente, si tienen bueno, eh, espero pues la demostración haya sido ilustrativa. Todas las preguntas las podemos atender en este momento. Si tienen algo muy específico, nos podrían mandar un correo. Ahorita van a tener nuestra información de contacto. Ok, entonces vamos a atender las preguntas. Bueno, empezamos que... Ok. Mm, bueno, por ahí nos pregunta que si es similar a cierto CAM. Podemos comentar que, bueno, no similar, sino que tiene la solución para pues una amplia gama, ¿no? Podemos tener la parte de fresado y de corte por hilo. Lo que sí tenemos que hacer énfasis es que en la parte del que Ficus se caracteriza, perdón, por ser muy bueno y muy recomendado en la parte de hilo.
Bien, entonces, sí, es una solución completa. Me permite diseñar, programar y la parte de hilo, pues es muy conocida, ¿no? Es realmente muy fuerte esa parte. Mm, bien, ok. Por ahí me preguntan que por qué definí primero la máquina. Como comentamos, la máquina en la parte de electroción por hilo es muy importante porque normalmente, o más bien, nosotros no podríamos hacer algo que es muy común hacerlo en los centros de maquinado, que es que yo pudiera un código utilizarlo en otra máquina, ¿no? En la parte de hilo, muchas veces o prácticamente eso no se puede, inclusive si son máquinas del mismo modelo, ya si cambia la generación, si hubo cambios en el circuito de potencia o demás variaciones, ya ese código no lo voy a poder yo utilizar, ¿no? Entonces sí estaríamos limitados en esa parte, pero esto es por la exigencia del proceso de hilo, ¿no? Los parámetros sí están muy probados y no podríamos estar cambiando programas entre máquina y máquina. Por eso es que las primeras definiciones es la parte de hilo. Ok, vamos a checar otra pregunta. Sí, bueno, en la parte de fresa, ahorita nosotros pues, hicimos la programación buscando la manera más sencilla. Sí tenemos, por ejemplo, en la parte de fresado, nosotros podemos trabajar con un wizard de perforaciones que prácticamente es trabajar con plantillas. Yo decidí hacerlo de manera manual para ejemplificar un poquito más el proceso o la habilitación del material, pero sí tenemos wizard que nos facilita el trabajo de muy buena manera, que sería simplemente yo aplicar una plantilla para cajas M10, decirle que por aquí tengo barrenos de tal medida y trabajarlo de esa manera. Y bueno, esa parte. Comentar también que la parte de programación de Fresta está completa. Tenemos perforaciones, contornos. En la parte de 3D tenemos ranurados. La parte de acabado, remaquinados. En la parte de 2D tenemos ranurados, perforaciones, desbastes, planeados, etcétera. Entonces, pues tenemos cubierta la parte o totalmente la parte de fresado. Y como se pudo ver en la demostración, la parte de hilo, pues de una manera muy sencilla nosotros podemos dar soluciones a cualquier tipo de pieza. ¿Ok? Y como comentamos en un principio, pues la programación estuvo enfocado a algo representativo de matricería, que sería una matriz de corte. Muy bien, entonces, pues bueno, esto sería todo. Vamos a checar la parte de preguntas. Si no tenemos más preguntas por aquí, pues simplemente les estaríamos dejando por ahí nuestro contacto. Vamos a checarlo. Nuevamente, bueno, mi nombre es José Ramírez, por ahí les dejo mi correo. Yo estoy en la parte de soporte técnico y mis compañeros de venta sería Darío, Gabriela y Ángelo. Por ahí están sus respectivos correos. Y si tienen algún interés, quieren recibir más información, pues con mucho gusto podemos hacérsela llegar. Si es algo un poquito más referente a la programación, con mucho gusto me pueden contactar en mi correo jramirez@cimatech.mx. Pues bueno, esto sería todo. Les agradezco mucho nos hayan acompañado en esta presentación. Espero haya sido de su agrado y haya despertado interés para que nos puedan acompañar en próximas presentaciones. Bien, hasta luego. Muchas gracias.